En este día Dios nos da la palabra que tiene como título Lo más valioso para entregar mi vida. ¿En qué estoy entregando mi vida? ¿En qué estoy poniendo todo mi esfuerzo, toda mi dedicación, toda mi economía? Es algo que hoy, a través de la palabra, tenemos que recibir respuesta. Había un pastor que tenía corazón por el evangelismo. Pero su iglesia estaban enfocados hacia adentro, hacer reuniones, todo tipo de actividades. Por supuesto es algo bueno y necesario también. Pero en la ciudad donde estaba la iglesia, había en concreto un barrio que estaba lleno de desastres, prostitutas, alcoholismo, muchos niños huérfanos por la calle que caían, por supuesto, en cosas peligrosas, familias desestructuradas y todo tipo de maldad. Por eso, este pastor tenía corazón, quería ir y proclamar el evangelio, incluso levantar una iglesia en ese barrio. Pero no le dejaban. Al final, orando, determinó, porque Dios le estaba hablando. Y tuvo que dejar la iglesia con su familia, irse a ese barrio. Y allí empezó a predicar. Por supuesto, Satanás se opone, ¿verdad? Por eso, incluso llegó un momento que le golpearon. Pero él, por gracia de Dios, continuó, porque hay que continuar, porque es el deseo de Dios. Y la palabra de Dios es tan poderosa que, por supuesto, hubo personas que estaban totalmente caídas, que pudieron recibir a Cristo, pudieron cambiar totalmente sus vidas y eternamente sus destinos. Y poco a poco Dios, por su gracia, levantó una iglesia. Ese barrio, a través del poder del evangelio, que es poder de Dios para salvación, fue absolutamente transformado. No solo eso, toda la ciudad fue influenciada, incluso todo el mundo. Y realmente, ir a las personas enfermas y darles una medicina es algo bueno. Por supuesto, necesitan medicina. Pero todavía es mejor levantar un hospital, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así continuamente se podrá dar la sanidad. Continuamente. Por eso el deseo de Dios es que compartamos el evangelio. Y hay que compartir el evangelio. Pero Dios ha establecido la iglesia. Y tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. ¿Por qué? Bueno, quizás en nuestras naciones hay iglesias, muchas de bendición, por supuesto, pero también hay muchas que están enfocadas en cosas incorrectas, que no están dando verdadera respuesta. Muchas legalistas, muchas con misticismo, muchas con humanismo, que en vez de dar bendición están poniendo pesadas cargas. Y hay muchos lobos disfrazados de ovejas, ¿verdad?, que están también trayendo gran sufrimiento a las personas. Por eso, por supuesto, hay que predicar el evangelio, pero Dios quiere que a través de nosotros, que en nuestros barrios, que en nuestras ciudades se levante esa iglesia, la iglesia que proclama que Jesús es el Cristo, porque es lo único que puede dar respuesta, la iglesia que da sanidad, la iglesia que traspasa este pacto a la siguiente generación. Ese es el deseo de Dios. ¿Por qué es tan importante? Por gracia de Dios, a través de la fe en Jesús el Cristo, hemos recibido esta salvación tan grande. Somos hijos de Dios. ¿Qué es lo más importante como hijos de Dios? Glorificar a Dios, adorar a Dios. Eso es el culto, lo que estamos haciendo ahora por gracia de Dios.
Estamos adorando a nuestro amado Dios Trino. Y en este tiempo, al dar culto en espíritu y en verdad, se manifiesta el poder del trono celestial. Dios está obrando en este momento. Es el momento donde el Espíritu Santo obra, donde la oscuridad es quebrantada y donde se establece el reino de Dios. Eso es lo que ocurre al dar culto. Y luego se levantan las obras del reino de Dios, son las respuestas físicas que se levantan. Y por supuesto, es lo que estamos haciendo juntos, ¿verdad? Pero luego, pues tenemos ya que irnos a nuestra casa, nuestro trabajo, nuestro círculo de influencia, 6 días a la semana, ¿verdad? Y allí, a través de la palabra que Dios nos da, en este día, ya podemos orar, ya podemos disfrutar, Emmanuel, que Dios está con nosotros, llevamos esa bendición a nuestras casas, a nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? Porque ya tenemos la fuerza que hemos recibido en el culto a través de la iglesia, y luego incluso podemos estar orando esperando a que se levanten las respuestas, porque Dios hace la obra. Y con el poder que obtenemos, incluso podemos desafiar. Desafiar para ayudar a los jóvenes, a nuestros hijos. Hay que compartirles el Evangelio, es el deseo de Dios. También para compartir el Evangelio con las personas que Dios tiene preparadas. Porque si disfrutamos de esa bendición, ahí tendremos los ojos espirituales abiertos. Si no, no veo nada porque estoy mirándome a mí, yo quejándome, lamentándome. Por eso hay que restaurar el culto correctamente. Pero disfrutando de este poder, podré proclamar el Evangelio y Dios obrará. Y también, por supuesto, ayudar a los que están enfermos. Por eso es necesario esa iglesia correcta, porque es la manera que Dios ha establecido. No es que a alguien se le ha ocurrido, es un método humano, no. Cristo mismo edificó su iglesia. Por eso Moisés lo entendió. Y la única manera de poder cruzar el desierto, ¿cuál era? El tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Una iglesia móvil que se montaba, se desmontaba, porque ellos caminaban por el desierto 40 años. Pero era una iglesia para dar culto a Dios Trino. Solo centrados en el tabernáculo podían salir de la oscuridad. Solo con el tabernáculo y el poder que obtenían a través del culto es que podían estar conquistando, dando este evangelio. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, conquistaron hasta cierto punto Canaán y llevaron el tabernáculo a una ciudad que se llamaba Silo. Y luego cuando ya tenían casi todo conquistado, que no era todo, pues ya se aferraron a otras cosas. Ya perdieron el evangelismo. Por eso venían desastres. Los filisteos les atacaban continuamente. Incluso 14 generaciones, todo el libro de Jueces, estuvieron sufriendo. Por eso, si no tenemos fuerza espiritual, si no estamos enfocados en el evangelismo, realmente vienen desastres. Son evidencias que vemos siempre en la palabra. Pero David lo entendió. David entendió la importancia de levantar el templo, la iglesia, porque es la manera de Dios. Por eso él toda su vida tenía ese corazón. Y hasta su último aliento, él preparó todos los materiales, todos que eran carísimos, para que su hijo Salomón pudiera levantar el templo, la iglesia. Esa iglesia que pudiera estar teniendo esas direcciones de la evangelización, ¿verdad? Pero al final también Salomón cayó en la idolatría. Ya empezó a entrar esas ideologías incorrectas y muchas iglesias son así.
Hay iglesias que están secularizadas totalmente con ideologías del mundo, ideología de género, feminismo radical, todo tipo de ideologías humanas que han entrado en la iglesia. Y el mundo ha entrado en la iglesia. Hay iglesias, bueno, que parecen discotecas, ¿verdad? Así es muy difícil, ¿verdad?, dar culto a Dios y poder recibir la palabra. Y por supuesto, al no tener ninguna fuerza espiritual, vienen divisiones. Es lo mismo que le ocurrió a Israel. Como el templo perdió la dirección, como no había fuerza espiritual, Israel se dividió en dos partes, el reino del norte Israel, el reino del sur Judá. Y es la división que trae Satanás cuando la iglesia, cuando los hijos de Dios no tienen la fuerza espiritual, cuando pierden el evangelismo. Por eso se levantaron incluso profetas falsos. Y es así, ¿verdad? Es exactamente lo que está pasando en muchísimas iglesias del mundo. Esta semana había una noticia, quizás ustedes conocen, una iglesia hispana que vendía terrenos en el cielo. 1 metro, $100 por internet. En el cielo. Ya están vendiendo terrenos. ¿Y qué es lo peor? Pues que la gente compra. Hasta ese punto. Esos falsos profetas, esos falsos maestros están engañando. Por eso, realmente, tengo que entenderlo. Lo más valioso, por lo cual debo de entregar mi vida, es que se levante una iglesia correcta, bíblica, que pueda tener esos 3 atrios que el Señor nos muestra, para que realmente la gente pueda recibir bendición, pueda ser instruida, levantada como verdaderos discípulos, para que podamos dar verdadera respuesta al mundo que nos rodea, para que resplandezcamos la luz, para que demos sanidad a los enfermos, salvemos la siguiente generación y a todas las personas que Dios tiene preparadas, incluso hasta lo último de la tierra. Y por supuesto, por perder eso, venían desastres continuamente. Llegaron a ser cautivos 70 años en Babilonia. Y después de los 70 años, por gracia de Dios, regresaron, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hicieron? El altar, el templo, porque es lo más importante. Y el segundo templo fue construido a través de Zorobabel. Y también empezaron bien. Pero volvieron a perder los 3 atrios, el evangelismo. Otra vez desastres continuamente. ¿Hasta qué punto? Hubieron más de 400 años desde que finaliza el Antiguo Testamento hasta que empieza el Nuevo Testamento. Hay 400 y pico años de vacío, de oscuridad, donde no se predica la palabra. Por supuesto, un tiempo de grandes desastres. Hasta ese punto. Por eso llegaron a ser colonizados por los romanos. Y en ese tiempo el rey Herodes, que era mundano, pero por agradar a su pueblo, pues amplió el templo. Durante 46 años hizo un edificio impresionante. Era glorioso, una altura impresionante, unos materiales carísimos. Pero había perdido la esencia. La iglesia más grande de los Estados Unidos, que está en Houston, pues es impresionante, ¿verdad? Cientos de miles de personas van a dar culto ahí, servicio en inglés, servicio en español, y se llena. Era una cancha de básquet de la NBA antigua, ¿verdad? Ahora es una iglesia hace ya bastantes años. Y por supuesto, es impresionante, ¿verdad? La alabanza profesional, los pastores muy simpáticos, muy bien preparados, pero no hablan del pecado, no hablan de Satanás, y no hablan claramente que Jesús es el Cristo. ¿De qué hablan? Tú eres el mejor,
Dios quiere hacerte millonario. Por supuesto. Eso a la gente le gusta, ¿verdad? Oye, Dios, soy mejor, soy importante. Y Dios me quiere hacer millonario. Por supuesto, tú vas allí. Impresionante lugar, música impresionante, todos tan simpáticos. Y encima te dicen esas cosas, pues, por supuesto, te vas emocionado, ¿verdad? Saltando de alegría, ya se te quita temporalmente la depresión, ¿verdad? De la alegría que tienes, pero luego, por supuesto, eso no tiene ningún valor para cambiar una vida, para salvar, para restaurar. Solo Cristo puede salvarnos. Solo a través de Cristo podemos restaurarnos. Solo a través de Cristo podemos recibir la verdadera sanidad. Por eso la gente pues sigue sufriendo. No tiene ningún valor real para cambiar sus vidas ese tipo de mensaje. Pero es un mensaje que está lleno en las iglesias, en todo el mundo. Algo soft, tranquilo, que no moleste, ¿verdad? Que no moleste. Por eso, urgentemente, tenemos que ver en la palabra las evidencias. ¿Por qué había fracaso? Es exactamente lo que sigue pasando. Hoy en día es exactamente igual. Por eso el Señor Jesucristo, cuando entró en el templo en Juan 2, del 13 al 17, se enfadó. Se enfadó. Tomó una cuerda como un látigo y tiró todos los cambistas, los vendedores de animales, porque habían convertido en un mercado la iglesia. Habían perdido los 3 atrios, el evangelismo. Y era totalmente algo religioso, ¿verdad? Muerto. No daba ninguna respuesta. Por eso el Señor, en el pasaje de hoy, Él llamó a los discípulos. Y dice la palabra en el versículo 35 que les enseñó. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Dice que Él iba enseñando en las sinagogas. Dice que Él iba predicando el evangelio del reino y lo tercero, sanando a los enfermos. Y esos son los 3 atrios. Porque ese es el deseo de Dios, es lo que hacía el Señor. Y es lo que enseñó a los discípulos, que tenemos que hacer. Por eso cuando Cristo resucitó, Él volvió a dar ese mandato. Apacienta mis ovejas, es decir, salva a la posteridad. Predica el evangelio a los jóvenes, a los niños. También les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Y está hablando de la evangelización, no hay que perder esa dirección. Y también dijo en Marcos 16, 18, sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Y esa es la dirección, el mandato, la gran comisión que Cristo resucitado nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero para hacerlo, el Señor edificó la iglesia. Por eso, en Hechos 2, del 1 al 4, cuando vino el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, fueron llenos, bautizados del Espíritu Santo, ahí comenzó la iglesia. Y a través de ellos se empezó a levantar estas obras de la evangelización, que en poco tiempo pudo conquistar el mundo entero. Y es lo que tenemos que ver. Bueno, podemos hacer muchas cosas para el Señor, ¿verdad? Todas son importantes. Pero tenemos que darnos cuenta de la importancia de que el Señor levante en ese lugar una iglesia. Para eso me ha llamado. Porque yo me puedo esforzar mucho, continuamente, pero no es lo mismo que se levante una plataforma, esa iglesia donde continuamente se esté proclamando a Cristo. Pueda tener esos 3 atrios, ¿verdad? Dando verdadera respuesta a todas las personas sin excepción. Muchas veces hay discípulos, pues que Dios envía aquí a Corea, donde yo resido, a nuestra iglesia, para hacer entrenamiento. Entonces
Entonces hay veces que igual uno está 10 días. Hay hermanos que vienen por 10 días. Y cuando vienen, aunque son 10 días, yo la verdad siempre veo un gran cambio espiritual en sus vidas. ¿Por qué es? Aquí estamos predicando también la palabra de la Biblia, como también se hace en sus iglesias, en sus países, ¿verdad? Y también hacemos culto como hacen en sus países. Pero hay un gran cambio. Porque realmente aquí la iglesia tiene esos 3 atrios. Es una iglesia bíblica. Por supuesto, también habrá de todo, ¿no? Por eso, aunque sea un tiempo corto, yo veo un cambio espiritual. Y ellos mismos dan testimonio. Y luego, por supuesto, regresan a su nación. Y están emocionados, ¿verdad? Y empiezan a predicar, a evangelizar. Gloria a Dios. Pero con el tiempo, a veces no pasa mucho, otra vez flojean espiritualmente. Es normal. ¿Por qué? La iglesia. Aunque se esfuercen, aunque quieran salvar el campo, si no está esa plataforma, no funciona, porque Cristo ha edificado la iglesia, pero no puede ser cualquier iglesia. Tiene que ser bíblica, que tenga esos 3 atrios, esas 3 direcciones. Por eso cada uno de nosotros tenemos que ver esa realidad. Y a través de este mensaje desafiar y darnos cuenta que lo más valioso que podemos hacer para entregar nuestra vida es que Dios nos utilice para levantar esa iglesia. David lo entendió, entregó toda su vida para eso. Y nosotros también. Es la mejor manera para salvar nuestras naciones, para salvar nuestra descendencia. Por eso, el primer punto, el Señor dice que enseñando en las sinagogas, versículo 35, la posteridad. ¿Cómo están los jóvenes? ¿Cómo están los niños, los adolescentes? Pues muchos jóvenes, la gran mayoría, están sufriendo, incluso creyentes están sufriendo. Hay generaciones que se llaman generación Nini. ¿Qué es Nini? Ni estudio ni trabajo. Y en países de Europa, pues ahí están, ni estudian ni trabajo. ¿Por qué? Porque aunque estudien en la universidad, luego no encuentran trabajo. Por eso, ¿para qué voy a estudiar? Otros no quieren trabajar porque el sueldo es muy bajo, para eso no hago nada, dicen. Entonces, ¿qué hacen? Pues se van a los parques con sus amigos, que tampoco hacen nada. ¿Y qué hacen? Pues empiezan a tomar alcohol, droga. Eso es lo que hacen. Y luego, pues crecen en casa de sus padres, aunque tienen ya mucha edad, pero bueno, ahí están muy cómodos, ¿verdad? Le lava la ropa, le dan de comer. Los padres no saben qué hacer para sacarlos. Pero es un drama realmente, porque no tienen ninguna esperanza. Y hay muchos jóvenes así. Muchos jóvenes sufriendo. Otros, pues caen en adicciones a través de Internet, de las redes sociales. Y caen en contenidos que realmente hacen que sus vidas tengan sufrimiento y tomen un camino del fracaso. Muchos ya están fracasados siendo apenas adolescentes. Otros tantos están enfermos, con problemas mentales. Nunca en la historia había ocurrido algo así. Por eso tenemos que transmitir en la iglesia, pero la iglesia también somos nosotros. Tenemos que transmitir ya a nuestros jóvenes que Jesús es el Cristo. Pero no como una teoría, no como una enseñanza teórica, no. La vida, el poder, la bendición de Jesús el Cristo. Yo nací en una familia que éramos no creyentes.
Y por supuesto, como todas las familias, pues habría problemas, ¿verdad? Dificultades, peleas. Aunque dificultades muy graves, pues tampoco teníamos, pero yo estaba vacío. Yo no sabía por qué había tantas peleas, por qué la gente solo buscaba lo suyo, por qué la gente engañaba, no lo entendía. Y como estaba vacío, buscaba y buscaba. Pero no funcionaba, y aunque intentaba arreglar un problema en ese estado, cada vez venía otro problema, izquierda, derecha, no sé de dónde salían. Yo intentaba hacerlo bien, no funcionaba. Y estaba cada día más frustrado, más desanimado. Nunca nadie me explicó que yo nací, como todos nosotros, separado de Dios. Nadie me lo dijo. Por eso estaba tan vacío. Nadie me explicó que yo nací en pecado, por eso estaba atado a los pecados y no podía salir de ahí. Tampoco nadie me explicó que Satanás controlaba mi vida y estaba llevándome por caminos que parecían atractivos, pero llevaban a la destrucción. Nunca nadie me lo dijo. Por eso, aunque me esforzaba, cada vez me sentía peor, cada vez era todo peor. Ya no sabía qué hacer. Pero por gracia de Dios, Jesús el Cristo vino a mi vida. Pude leer en una Biblia, porque yo buscaba. Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo que había estado diciendo, Señor, si tú existes, te quiero conocer, quiero que me muestres mi camino. Y a través de ese versículo Dios me habló y pude, por gracia de Dios, poco a poco conocer que Jesús es el Cristo, pude poner mi fe en Él por su gracia y recibir la salvación. Entonces lo entendí. Mi vida no funcionaba porque no estaba Cristo. Mi familia no funcionaba porque no estaba Cristo. Nada funcionaba si no está Cristo. Porque sin Cristo solo hay desastre y destrucción. Y esto los jóvenes lo tienen que ver, tienen que experimentar, ver realmente por qué la gente está caída, que se den cuenta. Es algo demasiado real, ¿verdad? Por eso el Señor, sus discípulos los llevaba con Él para que vieran, para que abrieran sus ojos, para que vieran el estado de las personas y pudieran entender que solo a través de Cristo podemos tener la verdadera vida, porque Cristo vino para eso. Y es lo que tenemos que orar y transmitir ya, como si fuera la última oportunidad a los jóvenes, niños, adolescentes, por supuesto a nuestros hijos, es nuestra responsabilidad, pero a todos los niños. Hay que compartir este evangelio. Es así, porque la gente realmente está esperando. Hoy Dios ha traído un joven a la iglesia. Un amigo de uno de mis hijos lo ha invitado. Dios ha obrado, ya ha venido. Nunca había ido a una iglesia. Su familia está en graves desastres. Después del mensaje lo he sentado en el despacho. Tranquilamente le he predicado a Cristo. Dios ha obrado, por supuesto. Estaba preparado ese joven. Ha podido recibir el evangelio. Y por supuesto hay que continuar, ¿verdad? Eso es un principio. Ya estamos orando por su familia. Y es lo que tenemos que transmitir. Lo obvio, de que solo Cristo, porque y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Cristo. Si un joven de verdad entiende correctamente de Cristo, porque es solo Cristo, entonces entenderá por qué tengo que dar culto. Yo cuando me convertí iba a la iglesia saltando por la calle de alegría. Voy a dar culto a Dios. Nunca, ni siquiera había escuchado esa expresión, dar culto a Dios. Por eso iba contento, ¿verdad? Porque lo entendía, la importancia del culto. Y por supuesto, empecé a disfrutar de la oración. Porque si no estamos enfocados en la evangelización, ¿por qué tenemos que orar? Pero si entendemos que hay que transmitir este evangelio, si entendemos el poder de la oración, vamos a orar 24 horas. Y es lo que hay que ayudar a la siguiente generación.
De esa manera ellos podrán experimentar la verdadera respuesta. A veces pensamos que la verdadera respuesta es la buena educación, la buena economía. Por supuesto, son cosas buenas, por supuesto. Pero solo con eso no llega, ¿verdad? Por eso la verdadera respuesta es el reino de Dios. Que disfruten del reino de Dios, que donde estén, a través de lo que hagan, se establezca el reino de Dios. Para José el éxito no era ser gobernador, no era importante para él, sino que era un medio para proclamar a Cristo, para que el reino de Dios se estableciera a través de él. Ese es el verdadero éxito, la verdadera respuesta que hay que ayudar a los jóvenes que puedan experimentar. Por eso esto es lo que hacía el Señor, es lo que nos mandó. Y es lo que tenemos que estar experimentando. En segundo lugar, predicando el evangelio del reino. No podemos perder la evangelización. Y por supuesto, ¿qué tenemos que predicar? Uy, tienes que portarte bien, ¿no? Eso decía un sacerdote. ¿Qué puedo hacer para ganarme al cielo? Tienes que ser bueno. Decía eso. Pero si he nacido pecador, ¿cómo voy a ser bueno? Dice en Isaías 64:6 que mis buenas obras supuestamente, por ser pecador, son como trapos de inmundicia. Y por supuesto, al ser pecador, tiendo al mal, tiendo al pecado. No puedo parar de pecar, porque soy pecador, es mi naturaleza. Por eso, aunque yo quiera hacer el bien, no puedo. Y Pablo lo dice, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él no podía. Dice que dentro sabía lo que tenía que hacer, pero fuera su cuerpo no le dejaba hacer lo que él quería, sino lo que él no quería, ¿verdad? Y eso es por el pecado original. Por eso hay que explicar claramente cuál es el verdadero problema del hombre. Explicar que su verdadero esfuerzo no funciona, que solo a través de Jesús el Cristo podemos recibir la salvación, porque Cristo quebrantó esas 3 maldiciones. Dios en Cristo nos dio todo para poder salvarnos. Por eso Él murió y al tercer día resucitó. Y ese mensaje lo tenemos que tener siempre preparado para poder predicarlo en todo tiempo, como dice Primera de Pedro 3:15. Ese mensaje, y cada uno de ustedes les bendigo que puedan aprenderlo. El camino de la salvación lo tenemos que saber, que se lo repitan cada día. En la Edad Media, que peleaban con espadas mayormente, por supuesto, esas luchas eran a muerte, ¿verdad? Por eso algo muy importante era afilarse bien la espada, ¿verdad? Porque o si no, pues tenían desventaja y los podían matar. Pues la espada del Espíritu es la palabra de Dios y tenemos que tenerla bien afilada, bien preparada. Yo cuando aprendí el camino de la salvación, yo me lo repetía a mí, todos los días. Me lo aprendía de memoria, me lo decía en el espejo. Y la verdad que recibí y recibo mucha bendición a través de ese mensaje. Porque es el mensaje del Evangelio, es el mensaje que Pedro predicaba, que Pablo predicaba. Y es el mensaje que ustedes tienen que grabar, enraizar y naturalizar, que Jesús es el Cristo. Pero no solo el mensaje, para cumplir la evangelización mundial, es muy importante nuestro estado espiritual. El mensajero. ¿Cuál es nuestro estado espiritual? El estado espiritual de Felipe, vemos, y un ángel del Señor dijo a Felipe, Hechos 8:26. Y el Espíritu de Dios dijo a Felipe, Hechos 8:29. Él era lleno del Espíritu Santo. Por eso podía recibir la guía del Espíritu de manera definida, ¿verdad? Por eso hay que levantar ese sistema espiritual. Es muy importante que estemos disfrutando 24 horas de la oración, tomando la palabra a través de este mensaje. Que tomen la palabra, lo que Dios les hable de manera concreta, tomen la palabra y comiencen a orar, levantando un sistema espiritual. Por la mañana, durante el día, antes de dormir, ¿verdad? Esas 3 concentraciones hay que empezar a disfrutarlas. Por eso cuando Pedro cambió su estado espiritual, Dios lo utilizó. Pedro ya no tenía temor, ya no tenía tampoco vergüenza, pena,
Él, lleno del Espíritu Santo, pudo proclamar, como dice en Hechos 2:36, que Jesús es el Cristo. Y a través de ese mensaje, en Hechos 2:41, dice que 3.000 personas, 3.000, pudieron conocer a Cristo. Por eso, ese era el estado espiritual de Pedro. Y si cambiamos un poco nuestro estado espiritual y tenemos el mensaje preparado, Dios abrirá puertas, Dios nos dará los encuentros, no hay que hacer nada, Dios te los envía. Porque la estrategia del evangelismo es la guía del Espíritu Santo. Por eso, que estén aplicando esta parte. En el campo que Dios les ha puesto, ustedes son los pastores, los misioneros. Empiecen a orar, tomando el pacto, levanten ese sistema espiritual. Todos los días que oren, ¿para qué hay que orar? Señor, dame encuentros, envíame personas para que en este barrio levantes esa iglesia representativa de los 3 atrios. ¿Cómo se empezará? A través de un encuentro. Le predicaremos a Cristo. Si recibe a Cristo, pues igual nos abre la puerta de su casa como Lidia. Hechos 16:15. Y todas las semanas iré a su casa a la misma hora. Y era el movimiento de la palabra. Eso es el aposento alto, ¿verdad? Para que esa persona grave, enraíce, naturalice a Cristo. Para que disfrute de la oración, para que ella también entienda la importancia de evangelizar y de levantar esa iglesia. Y desde ese aposento alto, Dios, llegará el horario que levantará esa iglesia regional y esa iglesia representativa. Es el deseo de Dios. Humanamente puede parecer absolutamente imposible, pero como es el deseo de Dios, si yo tomo ese pacto, si empiezo a orar con ese pacto, Dios hará la obra. Dios lo convertirá en absolutamente posible. Por eso no podemos perder esa dirección. ¿Y cuál es la tercera dirección? Dice que el Señor sanaba toda enfermedad. No dice alguna, no dice unas cuantas, dice toda, absoluto, toda enfermedad, porque Cristo es el verdadero sanador. Y hay muchas personas enfermas, a pesar de la tecnología que ha crecido de manera exponencial, cada vez hay más gente enferma, sufriendo con enfermedades mentales, con problemas espirituales. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, nos muestra que hay muchas enfermedades que vienen a causa del pecado. ¿Qué pecado? El pecado original. Dios nos creó sanos. El hombre original no tenía ninguna enfermedad. A la manera de Dios, vivía con una gran sanidad. No había ni muerte. Hasta ese punto podía disfrutar. Pero al romper el pacto, por ese pecado original, el hombre murió espiritualmente y ahí empezaron las enfermedades. En Génesis 3:10 dice que el hombre tenía miedo, por eso se escondió. El miedo es una enfermedad mental. Ya empezaron las enfermedades, nada más pecar. Por eso hay muchas enfermedades a causa del pecado original, pero también pecado de acciones. El criado de Eliseo, Giezi, pues intentó engañar a Eliseo. Él quiso engañar a Dios. Por supuesto, a Dios no podemos engañar. Por eso le vino una lepra a su vida. Por ese pecado de acción. También el rey David, él cometió un grave pecado. Hizo adulterio con Betsabé. Y tuvieron un hijo. Pero por culpa del pecado de ellos, que eran los ancestros, ese niño enfermó y llegó a morir. Por eso hay enfermedades que vienen por el pecado de nuestros ancestros. Pero también la palabra nos muestra pecados que vienen por causa de Satanás. En Marcos 5 vemos a ese endemoniado gadareno, ¿verdad? Tenía una legión de demonios. Hay mucha gente endemoniada en este tiempo. Muchos, ¿por qué? Porque hacen idolatría. Otros, ocultismo. Van a curanderos, a chamanes. Están abriendo puertas. Confían en amuletos. Eso es algo demasiado común. Por eso la gente tiene esos sueños tan extraños. Luego siente esas presencias, escucha voces, nota que hay algo ahí.
Todo tiene un porqué. Y mucha gente está endemoniada. Por eso tenemos que estar levantándonos y dar la verdadera respuesta. También la Biblia nos muestra enfermedades que Dios permite con un propósito. Pablo estaba enfermo y Dios permitió su enfermedad, porque Pablo era grandemente utilizado por Dios y Dios le permitió estar enfermo para que no cayera en orgullo, en pecado. Por eso Dios permitió esa enfermedad. Y a veces Dios puede permitir enfermedades en nuestras vidas para que estemos restaurando nuestra relación con Él, para que estemos tirando todo lo incorrecto, para que estemos realmente levantándonos y resplandeciendo la luz de Cristo. Ese es el deseo de Dios. Por eso Cristo, Él se encontraba con todo tipo de enfermos y todos al creer en Él podían recibir la sanidad. Isaías 53:5, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Y para dar sanidad espiritual hay que aceptar a Jesús el Cristo. Para recibir sanidad en el alma. Y hay muchos incluso creyentes que podemos tener heridas, fortalezas, pensamientos incorrectos y no podemos salir de ahí. Por eso tenemos que levantar un sistema de meditación santa con la palabra, para escuchar continuamente la palabra de Dios, memorizarla, grabarla, escribirla, leerla, porque la palabra de Dios es medicina para nuestros huesos. Y también, por supuesto, si sanamos espiritualmente, si sanamos del pensamiento, del corazón, eso nos trae sanidad física, ¿verdad? Porque estamos interconectados. Y tenemos que dar respuesta a todos. Pero no solo sanidad de ese tipo, también sanidad en nuestra manera de vivir. Hay gente que vive en desorden, que no funciona nada de lo que hace. Hay que ayudarles a recibir sanidad en Cristo para que su vida sea cambiada, también sus familias, incluso su campo. Y esa es la verdadera sanidad, que este mundo no puede dar, pero Cristo, Él daba. Y ahora a través de nosotros, que somos sus hijos, el Señor quiere que se levante la misma obra. A través de la sanidad, Dios abre puertas muy grandes para el evangelismo. A través del cojo de la puerta de la Hermosa, 5.000 varones se convirtieron. A través del endemoniado gadareno, ¿cuántas personas se convertirían? Al verlo en su juicio cabal, mucha gente creería en Jesucristo. Por eso es muy importante que en este día podamos estar viendo nuestra realidad. ¿En qué nos estamos enfocando? ¿En qué estamos entregando nuestras vidas? Nuestras vidas de Cristo. Y hay que predicar el Evangelio. Eso es lo que Dios nos manda. Pero para eso hay que orar y levantar, que Dios levante esa iglesia representativa en nuestros campos, con esos 3 atrios. A través de eso, no solo mi región, mi nación, la posteridad será cambiada. ¿Cuál es la conclusión? Dice que el Señor, al ver la multitud, le dolió el corazón, porque eran ovejas como sin pastor. Y una oveja es un animal que se puede engañar, manipular y que no sabe defenderse. Y hay mucha gente así hoy en día que están sufriendo y que están totalmente preparados. Pero el problema es que no hay obreros. No hay obreros que estén realmente predicando de Cristo. No hay obreros que estén dando esa sanidad. No hay obreros que estén traspasando ese evangelio a la siguiente generación. Por eso el Señor oró y dice que oráramos, nos dio un tema de oración. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y por supuesto, para levantar obreros, la mejor manera es levantar una iglesia correcta, ¿verdad? Ahí es cuando se van a levantar obreros. Por eso Moisés lo entendió, David también lo entendió y Pablo. Por eso, a través de Pablo, en cada lugar,
Dios levantaba las iglesias. Que en este día podamos determinar, que podamos entender. Sí, es bueno que haga algo por el Evangelio, que vaya a la iglesia, está bien, pero hay un plan de Dios. Dios quiere realmente utilizarme para la evangelización. Por eso tengo que orar, hay que desafiar para que Dios levante esa iglesia representativa en mi región. Eso es lo más importante, a través de eso se levantarán esos obreros, se levantarán realmente las siguientes generaciones, se cumplirá la evangelización, se dará sanidad a las personas. Y de esa manera, eso continuará, generación tras generación. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar esta palabra tan importante que Dios nos da y que Él por su gracia va a cumplir en sus vidas y a través de ellas.